Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Domingo de Resurrección, 1955. Las calles de Hampstead, Londres, se tiñen de sangre. Una mujer rubia, con una calma escalofriante, permanece de pie junto al cuerpo de su amante acribillado a balazos. La pistola aún humea en su mano. No intenta huir. No muestra remordimiento. Su nombre es Ruth Ellis, y su historia no es solo la de un crimen pasional, sino el oscuro retrato de una sociedad que la creó, y luego la condenó a la horca, convirtiéndola en la última mujer ejecutada en la historia de Gran Bretaña. ¿Fue una asesina a sangre fría o una víctima llevada al límite? Esta noche descendemos a los abismos de su mente. En la brumosa localidad costera de Rhyl, Gales, en 1926, el mundo recibió a una niña llamada Ruth Nilsson. No hubo presagios ni augurios, solo el llanto de un nuevo ser en una Gran Bretaña que aún lamía las profundas heridas de la Primera Guerra Mundial. Su padre, Arthur Hornby, un violonchelista con más sueños que fortuna, y su madre, Elisabetta, una refugiada belga, criaron a su familia en la precaria estabilidad de la clase trabajadora de entreguerras. La música llenaba su modesto hogar, pero también lo hacía una tensión subyacente, un eco de la desilusión de una generación perdida. La infancia de Ruth no fue una de campos verdes y juegos inocentes, sino una marcada por la incertidumbre económica y el traslado a la imponente y anónima Londres en busca de un futuro que parecía siempre esquivo. Y entonces, el mundo volvió a arder. La Segunda Guerra Mundial no fue un evento lejano para la joven Ruth. Fue una sinfonía aterradora que se tocaba cada noche sobre su cabeza. Las sirenas antiaéreas se convirtieron en la nana de su adolescencia. El silbido de las bombas alemanas y el estruendo de los edificios al colapsar fueron la banda sonora de sus años de formación. El Blitz no solo demolió ladrillos y mortero, demolió la sensación de seguridad, implantando en el subconsciente de toda una generación la certeza de que la vida era frágil, impredecible, y podía ser arrebatada en un instante. Cada noche en los refugios antiaéreos, acurrucada en la oscuridad, la joven Ruth aprendió una lección fundamental. La supervivencia a menudo dependía de la suerte y de la capacidad de soportar el miedo. Estas cicatrices, invisibles pero profundas, no se curarían con el armisticio. Se enquistaron en su psique, moldeando una visión del mundo donde el peligro acechaba bajo la superficie de lo cotidiano, y donde la estabilidad era una ilusión fugaz. La guerra exterior terminaría, pero para Ruth Hornby, una guerra interior, una batalla por la seguridad y el afecto en un mundo que le había enseñado a desconfiar, apenas estaba comenzando. Las bombas dejaron de caer, pero sus ecos resonarían en cada decisión que tomaría en su corta y tumultuosa vida. Con la paz llegó una austeridad gris que cubrió Gran Bretaña como un sudario. Para una adolescente como Ruth, que había dejado la escuela a los 14 años, el futuro parecía un lienzo en blanco pintado con tonos de monotonía. Pero en el corazón de Londres, el West End comenzaba a parpadear de nuevo, un faro de neón que prometía escape, glamour y una vida menos ordinaria. Fue aquí, en este mundo de bares de cócteles clandestinos y clubes de jazz llenos de humo, donde Ruth encontró su vocación y a la vez su perdición. Comenzó como camarera, pero su belleza llamativa y una inteligencia callejera afilada por años de supervivencia la distinguieron rápidamente. No tardó en ascender en la jerarquía de la noche, convirtiéndose en modelo fotográfica y finalmente en anfitriona de clubes nocturnos.
Este no era un trabajo para los débiles de corazón. Ser anfitriona significaba navegar en un mar de hombres adinerados, empresarios, aristócratas y figuras de lampa, todos buscando compañía, una ilusión de afecto comprada con champán caro y promesas susurradas. Ruth aprendió el lenguaje de este mundo a la perfección. Proyectaba una imagen de sofisticación y despreocupación, una chica de buenos tiempos que siempre tenía una sonrisa lista y una conversación ingeniosa. Pero bajo el maquillaje y los vestidos de seda, la vulnerabilidad persistía. Cada cumplido, cada regalo, era parte de una transacción. Aprendió que su apariencia era su capital más valioso, una herramienta para obtener una seguridad financiera que su infancia nunca le había proporcionado. Los clubes como el Court Club y el Little Club se convirtieron en su escenario, un lugar donde podía reinventarse cada noche. Sin embargo, este mundo de luces brillantes proyectaba sombras muy largas. La línea entre el afecto genuino y el interés calculado era peligrosamente delgada. En este entorno, las relaciones eran fugaces y a menudo tóxicas, basadas en el poder y el dinero. Ruth se sumergió en este estilo de vida, buscando un protector, un salvador que la elevara por encima de la precariedad. Todavía no lo sabía, pero en lugar de encontrar la seguridad, estaba perfeccionando un patrón de dependencia de hombres peligrosos que la conduciría inexorablemente hacia la tragedia. En la superficie, George Ellis parecía la respuesta a todas las plegarias de Ruth. Era un dentista de 41 años, divorciado, con una práctica establecida y la apariencia de una respetabilidad que ella anhelaba desesperadamente. Se conocieron como tantos otros, él un cliente en el club donde ella trabajaba, cautivado por su belleza y encanto. Para Ruth, él representaba una vía de escape del precario mundo de la noche, una promesa de un hogar, una familia y un apellido legítimo. En 1950 se casaron. El velo de novia que usó ese día pronto se convertiría en un símbolo de las ilusiones que estaban a punto de hacerse añicos. La fachada de hombre estable y exitoso de George Ellis se desmoronó casi de inmediato, revelando a un hombre consumido por los celos patológicos y un alcoholismo violento. El hogar que Ruth había soñado se transformó en una prisión de abuso físico y tormento psicológico. Los días estaban marcados por una tensión asfixiante, y las noches a menudo culminaban en explosiones de ira brutal. George, atormentado por el pasado de Ruth y su propia inseguridad, la golpeaba sin piedad. El ciclo de abuso era clásico y devastador. La violencia salvaje era seguida por torrentes de lágrimas, disculpas y promesas de que nunca volvería a suceder. Atrapada y con un hijo de una relación anterior que mantener, Ruth soportó la pesadilla. La situación se volvió aún más sombría cuando quedó embarazada. El nacimiento de su hija, Georgina, en 1951, no trajo la paz, sino que añadió una nueva y cruel dimensión a la tortura. George, en un acto de crueldad suprema, se negó a aceptar la paternidad de la niña, sembrando dudas y humillándola públicamente. Este matrimonio no fue simplemente un error. Fue una experiencia que la demolió psicológicamente. Le enseñó que el amor podía ser un arma, que la intimidad era un campo de batalla y que la promesa de seguridad de un hombre podía ser la trampa más peligrosa de todas. Cada golpe, cada insulto, erosionaba su autoestima, reforzando la creencia de que no era digna de un afecto genuino. Cuando finalmente encontró la fuerza para abandonarlo, no era la misma mujer. Estaba rota, pero también endurecida, con una visión del amor y las relaciones permanentemente distorsionada por la violencia.
Divorciada, con 2 hijos pequeños a su cargo, Andy, de su relación en tiempos de guerra, y la pequeña Georgina, Ruth Ellis se encontró a la deriva en la rígida y sentenciosa sociedad británica de principios de los años 50. Ser una madre soltera y divorciada en esa época era llevar un estigma, una marca escarlata que cerraba las puertas a la respetabilidad. Las opciones eran escasas y la desesperación inmensa. El instinto maternal la obligó a tomar el único camino que conocía, el único que le ofrecía los medios para alimentar a sus hijos: regresar al crepúsculo de los clubes nocturnos del West End. Pero este regreso no fue un acto de liberación, sino de pura necesidad. La ingenuidad de la juventud había sido reemplazada por el cinismo de la experiencia. Ya no buscaba romance ni glamour, buscaba sobrevivir. Su trabajo se convirtió en una doble vida fracturada. Durante el día, era una madre que luchaba por dar a sus hijos una apariencia de normalidad. Por la noche, se ponía la máscara de la anfitriona encantadora, sumergiéndose de nuevo en un mundo de alcohol, dinero fácil y hombres que veían a las mujeres como objetos de consumo. Esta dualidad la desgarraba por dentro. El amor por sus hijos era su ancla, pero el mundo en el que debía operar para mantenerlos era un mar tóxico que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, Ruth no era solo una víctima de las circunstancias. Poseía una resistencia formidable. Con el tiempo, logró ascender, convirtiéndose en la gerente del Little Club en Knightsbridge. Este puesto le otorgó un grado de autonomía y control que nunca antes había conocido. Ya no era solo una de las chicas, era la jefa. Tenía poder, tomaba decisiones y se ganó el respeto en un entorno dominado por hombres. Pero este poder era una espada de doble filo. La colocó en el centro de la acción, en contacto directo con la clientela más rica, más influyente y, a menudo, más volátil. Fue en esta posición, en la cima de su pequeño reino nocturno, donde el destino puso en su camino a un joven piloto de carreras, rico y de temperamento explosivo, llamado David Blakely. El escenario estaba listo. Las piezas, forjadas en la guerra, el abuso y la desesperación, estaban ahora en su lugar. El encuentro con Blakely no sería una simple relación, sino la colisión de 2 almas dañadas que encendería la mecha de la tragedia final. Londres, a principios de la década de 1950, era una ciudad que se reconstruía a sí misma sobre las cicatrices de la guerra. En sus arterias más exclusivas, como Knightsbridge y Mayfair, la noche cobraba vida con un pulso febril y seductor. Era un mundo de luces de neón, humo de cigarrillos suspendido en el aire, el tintineo de copas de champán y el murmullo de secretos. Para una mujer como Ruth Ellis, con su ambición ardiendo y su pasado pisándole los talones, este era el único escenario posible. Dejó atrás el mundo de los locales de striptease de baja categoría para ascender a la élite de la vida nocturna, convirtiéndose en gerente del Little Club. Este no era un simple bar, era un santuario para los ricos, los poderosos y los imprudentes. Hombres de negocios, aristócratas con títulos pero sin fortuna, y pilotos de carreras con sed de velocidad y peligro. Ruth, con su cabello rubio platino peinado a la perfección, sus vestidos ceñidos y una sonrisa que podía desarmar o prometer, era la reina de este reino efímero. Aprendió rápidamente que su valor no residía solo en su belleza, sino en su habilidad para escuchar, para hacer que cada hombre se sintiera el centro del universo, aunque fuera solo por una noche. Era una experta en el arte de la ilusión. Vendía fantasía, compañía, un escape de las rígidas convenciones de la época. A cambio,
Recibía regalos caros, propinas generosas y, lo más importante, la sensación de pertenecer a un mundo que siempre le había estado vedado. Pero el brillo era engañoso. Debajo del glamour y la aparente sofisticación se movía una corriente subterránea de transacciones silenciosas y corazones rotos. El Little Club era un microcosmos de deseo y desesperación, donde el amor era a menudo un sinónimo de posesión, y la lealtad se compraba con joyas y promesas vacías. Ruth navegaba estas aguas peligrosas con una destreza aprendida a la fuerza, pero cada noche una parte de ella se erosionaba, intercambiando fragmentos de su alma por la seguridad de un fajo de billetes. Aún no lo sabía, pero en este mismo escenario de lujo y decadencia, estaba a punto de encontrarse con el hombre que no solo pagaría por su tiempo, sino que exigiría su vida entera. Una noche, entre el murmullo de las conversaciones y el clinking del hielo en los vasos, la puerta del Little Club se abrió y entró él, David Blakely. No era como los otros hombres, los empresarios grises y los aristócratas cansados. Era joven, vibrantemente guapo, con el aire arrogante y despreocupado de quien nunca ha conocido un verdadero obstáculo. Piloto de carreras de prometedor talento y heredero de una familia acomodada, Blakely representaba todo lo que Ruth anhelaba y a la vez todo lo que la sociedad le decía que nunca podría tener. Su mundo era el de los circuitos de carreras de Goodwood, las fiestas en el campo y un futuro asegurado por el linaje. El mundo de Ruth era el de la noche, el de sonrisas calculadas y una supervivencia ganada día a día. El encuentro fue eléctrico, una colisión inevitable de dos fuerzas opuestas. La atracción fue instantánea y visceral. En Ruth, David vio una belleza cruda y una pasión que contrastaba con la insipidez de las debutantes de su círculo social. Ella era un desafío, un territorio exótico y peligroso que él ansiaba conquistar. Para Ruth, David era más que un hombre atractivo. Era un boleto dorado. Era la validación, la oportunidad de escapar de su jaula de seda y entrar en un mundo de legitimidad y respeto. Su romance floreció con la intensidad de un incendio forestal. Las primeras semanas fueron un torbellino de pasión. Cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana y la embriagadora sensación de un amor que parecía destinado a romper todas las barreras. Pero las grietas no tardaron en aparecer. La misma diferencia de clases que alimentaba su atracción inicial se convirtió en una fuente constante de fricción. Los amigos de David la miraban con desdén, viéndola como una oportunista, una hostess de club con un pasado turbio. Y David, a pesar de su aparente rebeldía, era un prisionero de las expectativas de su clase. Su encanto podía transformarse en crueldad en un instante, su pasión en una posesividad asfixiante. Aún no eran conscientes de ello, pero en el momento en que sus miradas se cruzaron en aquel club lleno de humo, ambos habían sellado su destino. Habían encendido una mecha que no se detendría hasta consumir todo a su paso. Era el comienzo del fin. La relación entre Ruth Ellis y David Blakely no puede describirse como un simple romance. Fue una guerra de desgaste emocional, una danza macabra entre la pasión más ardiente y la crueldad más gélida. Sus días juntos eran un ciclo violento y predecible de extremos. El fuego eran los momentos de éxtasis, cuando se aislaban del mundo, consumidos por una necesidad mutua que borraba todas las diferencias y dudas. En esos instantes, David era el amante tierno y devoto que Ruth siempre había soñado, y ella era la única mujer en su universo. Pero el hielo siempre seguía. Las peleas eran legendarias,
explosiones volcánicas que podían surgir de la nada, una mirada equivocada, una palabra fuera de lugar, los celos corrosivos de David por el trabajo de Ruth, o la frustración de ella por su falta de compromiso. El alcohol era el combustible constante de estas conflagraciones. Ambos bebían en exceso, desdibujando las líneas entre el amor y la agresión. Los altercados pasaron de las palabras a los golpes. Hay testimonios de peleas públicas, de gritos que rompían la quietud de la noche, de violencia física que dejaba marcas visibles y cicatrices invisibles mucho más profundas. Se dice que en una ocasión, la violencia de David provocó que Ruth sufriera un aborto espontáneo, un acto de crueldad que envenenó aún más los cimientos de su relación. Sin embargo, tras cada batalla campal, llegaba la reconciliación, a menudo tan intensa y desesperada como la propia pelea. Se buscaban el uno al otro como adictos, incapaces de vivir juntos pero aterrorizados ante la idea de vivir separados. Esta dinámica tóxica se convirtió en una obsesión en toda regla. Ruth comenzó a descuidar a sus hijos, su trabajo, su propia identidad, que quedó completamente supeditada a los caprichos de David. Él, por su parte, se veía atrapado entre su genuina pasión por Ruth y la presión de su familia para que la abandonara y se casara con alguien adecuado. Su amor no era un refugio, sino un campo de batalla donde ambos luchaban por el control, por la supervivencia emocional, sin darse cuenta de que en esa guerra no habría vencedores, solo víctimas. La danza de fuego y hielo se aceleraba, girando cada vez más rápido hacia un abismo del que ninguno de los dos podría escapar. En toda tragedia griega, el destino a menudo se presenta con múltiples rostros. En el drama de Ruth Ellis, mientras el fuego de David Blakely la consumía, existía una presencia constante, una sombra tranquila que ofrecía un tipo diferente de calor. Desmond Cussen. Él era el tercer vértice de este triángulo mortal, un hombre diametralmente opuesto al volátil piloto de carreras. Cussen era mayor, un expiloto de bombardero de la RAF, reconvertido en un exitoso hombre de negocios. Era calmado, fiable y, sobre todo, estaba profunda y perdidamente enamorado de Ruth. A diferencia de Blakely, que le ofrecía pasión y humillación a partes iguales, Cussen le proporcionaba estabilidad. Le alquiló un apartamento, le daba dinero, cuidaba de su hijo Andy, y estaba siempre disponible para recoger los pedazos después de cada tormenta con David. Él era su proveedor, su red de seguridad, el puerto tranquilo al que ella regresaba malherida. Pero su amor no era puramente altruista. Era una devoción obsesiva y paciente. Cussen esperaba, soportando las humillaciones de ser el otro, el hombre al que Ruth acudía cuando su verdadero amor la rechazaba. Escuchaba sus lamentos sobre David durante horas, la consolaba, la aconsejaba, quizás con la esperanza silenciosa de que un día ella se daría cuenta de que la verdadera felicidad estaba a su lado. Ruth, por su parte, mantenía con él una relación compleja y ambigua. Sin duda sentía afecto y gratitud por Desmond, pero su corazón y su alma estaban encadenados a Blakely. Utilizaba a Cussen, no necesariamente con malicia, sino por pura desesperación. Él era su ancla en la realidad, el único pilar firme en su caótica existencia. Sin embargo, la presencia constante de Desmond solo servía para enfurecer aún más a David, alimentando sus celos y provocando peleas aún más salvajes. Cussen, sin quererlo, se convirtió en un catalizador. Su amor silencioso y su apoyo incondicional, lejos de salvar a Ruth, la mantuvieron atrapada en el ciclo destructivo. Le dio los medios para continuar su obsesión con Blakely, proporcionándole un refugio al que siempre podía volver, permitiéndole así
arriesgarlo todo una y otra vez. Era el amante silencioso, el proveedor constante, y la pieza final e indispensable en el mecanismo que llevaría a la tragedia en la noche de Pascua. La relación entre Ruth Ellis y David Blakely no era un romance de cuento de hadas. Era una guerra de trincheras emocional, librada en los confines de apartamentos llenos de humo y clubes nocturnos de lujo. Su ciclo era tan predecible como destructivo. Una tormenta de celos y acusaciones, seguida de una violencia explosiva, y luego una calma engañosa, llena de lágrimas, disculpas y promesas vacías. Blakely, con su encanto de clase alta y su temperamento de niño mimado, veía a Ruth como una posesión. Sus puños se convirtieron en un lenguaje brutal que ella comenzó a entender demasiado bien. Las agresiones eran a menudo salvajes, dejando a Ruth con moratones que el maquillaje apenas podía ocultar, y heridas que ninguna disculpa podía sanar. Pero el abuso físico era solo una faceta de la tortura. El control psicológico era constante. La aislaba de sus amigos, criticaba su pasado y la mantenía en un estado perpetuo de inseguridad financiera y emocional. Sin embargo, Ruth no era una víctima pasiva. Forjada en una vida de dificultades, respondía con la misma feracidad. Sus discusiones eran legendarias, objetos volaban, y sus propias manos a veces encontraban su marca en Blakely. Era una danza tóxica de dos personas quebradas, cada una incapaz de soltar a la otra. En este caos, Desmond Cussen se cernía en la periferia, ofreciendo un refugio aparente. Su apartamento se convirtió en el santuario de Ruth después de las peores peleas. Él le ofrecía consuelo, dinero y una estabilidad que Blakely nunca podría proporcionar. Pero su amabilidad no era desinteresada. Era la paciencia de un depredador esperando su momento, alimentando sutilmente la dependencia de Ruth mientras observaba cómo la relación con Blakely se desmoronaba. La sociedad de los años 50 miraba hacia otro lado. La violencia doméstica era un asunto privado, un secreto vergonzoso que se guardaba tras puertas cerradas. No había refugios ni redes de apoyo. Para una mujer como Ruth, atrapada entre un amante violento y un benefactor posesivo, no había escapatoria. Cada reconciliación con Blakely era una dosis más de veneno. Cada promesa de que esta vez sería diferente era una mentira que ella, desesperadamente, quería creer. La espiral descendente se aceleraba y nadie parecía darse cuenta de que no se dirigía a una simple ruptura, sino a una aniquilación total. A principios de 1955, en medio de la tormenta perpetua que era su vida con David Blakely, un frágil rayo de esperanza apareció. Ruth estaba embarazada. Para ella, este niño no era solo un bebé. Era una posibilidad de redención, un ancla que podría estabilizar su mundo caótico y quizás, solo quizás, transformar a David en el hombre que ella anhelaba. Era una esperanza desesperada, un sueño construido sobre cimientos de arena. Pero la realidad, como siempre, fue mucho más cruel. La noticia del embarazo no apaciguó la furia de Blakely. Al contrario, pareció avivarla. En una noche de enero, durante una de sus discusiones más violentas, alimentada por el alcohol y los celos, la violencia cruzó un umbral irrevocable. No fue una bofetada o un empujón, fue un acto de crueldad calculado y devastador. Blakely, en un ataque de rabia ciega, le propinó un puñetazo brutal directamente en el estómago. Sabía que estaba embarazada. El golpe no solo le robó el aire, le arrancó el futuro. El dolor fue inmediato e insoportable, pero el terror que lo acompañó fue aún peor. Días después, la inevitable hemorragia confirmó sus peores miedos. Perdió al bebé.
Este no fue un simple aborto espontáneo. Para Ruth, fue un asesinato. La pérdida del niño fue el catalizador que transmutó su dolor en un tipo de rabia fría y endurecida. El amor obsesivo que sentía por Blakely comenzó a pudrirse, transformándose en un odio igualmente poderoso. Él no solo la había golpeado a ella, había destruido una vida inocente, la única cosa pura que había surgido de su relación tóxica. Psicológicamente, este fue el punto de inflexión, el golpe final que rompió algo fundamental dentro de ella. La mujer que se levantó de esa cama de dolor y pérdida ya no era la misma. La esperanza había sido extinguida, reemplazada por un vacío gélido y una resolución sombría. Blakely había destruido su futuro compartido, y en la mente de Ruth, sin que nadie lo supiera, se firmó una sentencia. La vida que él había tomado exigía un pago, y ella, consumida por el luto y una furia que ahora no tenía límites, comenzaría a calcular el precio. El fin de semana de Pascua de 1955 debería haber sido un tiempo de renovación. Para Ruth Ellis, se convirtió en una cuenta regresiva hacia la oscuridad. David Blakely le había prometido pasar las fiestas con ella y sus hijos, una de las muchas promesas que actuaban como tiritas sobre heridas abiertas. Pero el Viernes Santo, David desapareció. Se había ido con sus amigos de clase alta, los Findlater, a su casa en Tanza Road, Hampstead, buscando refugio de la intensidad de Ruth. Para ella, esto no fue una simple cancelación de planes. Fue el acto final de traición y abandono. La obsesión de Ruth, siempre latente, se desató con una fuerza maníaca. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una cacería febril a través de un Londres indiferente. Pasó el sábado de gloria encadenada al teléfono, marcando una y otra vez el número de los Findlater, solo para ser recibida con evasivas, mentiras o un silencio sepulcral. Cada llamada sin respuesta era una aguja más en su piel. Cada hora que pasaba sin noticias de él alimentaba una paranoia que se mezclaba peligrosamente con ginebra y somníferos. Su mundo se había reducido a un único objetivo: encontrar a David. Mientras tanto, Desmond Cussen, su constante y oscuro protector, observaba. Fue él quien días antes le había proporcionado el arma, un revólver Smith & Wesson del calibre .38. Le enseñó a usarlo, supuestamente para protegerse. Ahora, esa misma arma yacía en su bolso, fría y pesada, una promesa de poder en medio de su impotencia absoluta. El sábado por la noche, su desesperación la llevó a conducir hasta Tanza Road. Aparcó fuera de la casa, una espectadora fantasmal de una vida de la que estaba excluida. Vio las luces encendidas, escuchó el murmullo de las voces, y su sensación de humillación y rabia se solidificó. No era solo que él la hubiera dejado, la había hecho invisible, la había borrado. La noche se convirtió en una vigilia solitaria, el motor de su coche zumbando en la calle silenciosa. La tensión en su interior era insoportable, una cuerda de piano afinada hasta el punto de ruptura. Ya no se trataba de amor. Se trataba de una confrontación inevitable, de forzar un reconocimiento que se le había negado. El sol del domingo de resurrección estaba a punto de salir, pero para Ruth Ellis solo se cernía la noche más larga de su vida. El domingo de Pascua, 10 de abril de 1955, el aire de Hampstead era fresco, con la promesa de la primavera. Pero en las afueras del pub de Magdala, una tormenta de furia humana estaba a punto de desatarse. Alrededor de las 9:30 de la noche, Ruth Ellis llegó en un taxi. Su búsqueda había terminado. Allí, estacionado fuera del pub, estaba el coche de carreras de David Blakely. La traición final. Él estaba dentro, bebiendo con sus amigos, mientras ella se consumía en el exterior.
Ruth le pidió al taxista que esperara. Minuto tras minuto, ella observaba la puerta del pub, el revólver .38 pesado en su bolso, como un ancla arrastrándola hacia el abismo. Su rostro, pálido bajo la luz de la calle, era una máscara de determinación helada. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, David Blakely salió, acompañado de su amigo Clive Gunnell. Al ver a Ruth, su expresión se agrió. Intercambiaron unas pocas palabras, tensas y cortantes. Blakely, intentando ignorarla, pasó a su lado para subirse al coche. Fue entonces cuando la realidad se fracturó. Ruth sacó el arma. Su primera bala fue un disparo de advertencia que rebotó en el pavimento, rozando la mano de una transeúnte. El sonido agudo cortó la tranquilidad de la noche. Blakely, aterrorizado, comenzó a correr. Pero no había escapatoria. Ruth lo persiguió, implacable. El segundo disparo lo alcanzó en la espalda y se derrumbó sobre el asfalto mojado. Ya en el suelo, indefenso, Ruth se paró sobre él. Disparó 3 veces más, a quemarropa. Cada detonación era un punto final a una promesa rota, a un golpe, a una vida perdida. La última bala, la que falló, la disparó tan cerca que dejó una marca de pólvora en la piel de Blakely. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los disparos. Los clientes del pub miraban horrorizados desde la puerta. Ruth Ellis permaneció de pie, con el arma aún humeante en la mano, mirando el cuerpo sin vida a sus pies. No huyó, no lloró, simplemente esperó. Cuando un oficial de policía fuera de servicio, Alan Thompson, se acercó y le quitó el arma, ella lo miró con una calma escalofriante y dijo las palabras que sellarían su destino. ¿He sido yo? Por favor, llame a la policía. La sentencia de Pascua había sido ejecutada. El estruendo de los disparos aún resonaba en el aire frío y húmedo de la noche de Pascua, mezclándose con los gritos ahogados de los pocos transeúntes que presenciaron el horror. Fuera del pub Magdala, en Hampstead, el cuerpo de David Blakely yacía inerte sobre el asfalto mojado, un charco oscuro expandiéndose lentamente a su alrededor. A pocos metros, de pie, como una estatua congelada en el tiempo, se encontraba Ruth Ellis. Su abrigo de piel, antes un símbolo de su glamurosa vida nocturna, ahora parecía una mortaja. En su mano, todavía caliente, sostenía un revólver Smith & Wesson del calibre 38. El humo, un hilo fantasmal, se elevaba perezosamente del cañón, una exhalación final tras la furia desatada. No intentó huir, no gritó, no lloró, simplemente esperó. El primero en llegar a su lado no fue un oficial uniformado, sino un policía fuera de servicio, Alan Thompson, quien vivía cerca y salió corriendo al oír los disparos. Al ver la escena, se acercó a Ruth con cautela. Ella lo miró, sus ojos vacíos, desprovistos de la chispa que la había hecho tan magnética. Con una calma que helaba la sangre, le entregó el arma y pronunció las palabras que sellarían su destino y quedarían grabadas en los anales del crimen británico. He sido yo. Por favor, llame a la policía. En esa simple frase residía una confesión total, una aceptación inmediata de la responsabilidad que desconcertó a todos los presentes. No había pánico, solo una quietud espeluznante, como si el acto de apretar el gatillo hubiera purgado toda la emoción de su cuerpo, dejándola como un cascarón vacío. La llegada de las sirenas rompió el silencio macabro. Mientras los oficiales la arrestaban y la apartaban suavemente de la escena del crimen, su mirada no se desvió del cuerpo de David. Era el final de su tormentosa historia de amor, un punto final escrito con pólvora y sangre en una acera de Londres. En la comisaría de Hampstead, bajo la luz fluorescente y áspera de la sala de interrogatorios,
Los detectives comenzaron a ensamblar las piezas del puzzle que condujo a la muerte de David Blakely. La confesión de Ruth Ellis era directa, casi demasiado simple. Pero los investigadores sabían que un acto de tal violencia nunca es simple. Es la culminación de una serie de eventos, una reacción en cadena de desesperación, celos y rabia. Su trabajo era trazar esa cadena, eslabón por eslabón. Los testimonios de los testigos en el pub Magdala pintaron un cuadro de la tensa espera de Ruth. La vieron merodear, mirar por las ventanas, su rostro una máscara de ansiedad. Luego, interrogaron a Desmond Cussen, el hombre que, sin saberlo, se convirtió en el chofer de la muerte. Cussen, eternamente enamorado de Ruth, admitió haberle enseñado a disparar y haberla llevado a Hampstead esa noche, creyendo que solo quería confrontar a David. Su testimonio fue crucial, revelando la premeditación y la ayuda, aunque involuntaria, que había recibido. Los detectives rastrearon los movimientos de Ruth durante los días previos. Descubrieron un patrón de comportamiento errático y obsesivo. Llamadas telefónicas frenéticas. Visitas a los lugares que David frecuentaba. Una creciente convicción de que él la estaba engañando con sus amigos, los Findlater, y que planeaba abandonarla definitivamente. Cada pieza del puzzle encajaba con una precisión aterradora. La humillación del aborto espontáneo, provocado, según ella, por un golpe de David. La sensación de ser utilizada y desechada. La paranoia alimentada por el alcohol y la falta de sueño. Los detectives no estaban simplemente reconstruyendo un crimen. Estaban cartografiando el colapso psicológico de una mujer. La noche fatal no fue un impulso repentino, sino el destino inevitable de un viaje que había comenzado mucho antes, en los salones de baile y los clubes nocturnos, donde el amor y la violencia bailaban un tango mortal. Cada pista, cada testimonio, añadía otra capa de oscuridad a la imagen, revelando no a una asesina a sangre fría, sino a un alma acorralada que había decidido que si no podía tener a su amor, nadie más lo tendría. Una vez bajo custodia, Ruth Ellis continuó exhibiendo la misma compostura inquietante que había mostrado en la escena del crimen. En su declaración oficial, firmada en la madrugada del 11 de abril de 1955, no hubo lágrimas, ni vacilaciones, ni súplicas de clemencia. Su relato fue metódico, claro, y sobre todo, condenatorio para sí misma. Describió con detalle cómo había tomado un taxi hasta la casa de los Findlater, esperando encontrar a David. Cómo, al no encontrarlo, caminó hasta el pub Magdala. Y cómo, cuando él salió, ella sacó el arma y disparó. Cuando le disparé, declaró con una franqueza escalofriante. Tenía la intención de matarlo. Esta frase, pronunciada sin emoción aparente, eliminó cualquier posible defensa de homicidio involuntario o locura temporal. Para los detectives, y más tarde, para el jurado, sonaba a premeditación pura y dura. Los psicólogos y criminólogos han debatido durante décadas sobre el estado mental de Ruth en ese momento. ¿Era realmente una asesina fría y calculadora? ¿O estaba tan profundamente en estado de shock, tan disociada del trauma que acababa de infligir y experimentar, que su calma era una forma de autoprotección? Su falta de arrepentimiento aparente era su rasgo más desconcertante. Parecía haber aceptado su destino en el instante en que apretó el gatillo. Durante los interrogatorios, cooperó plenamente, casi con entusiasmo, como si quisiera asegurarse de que no quedara ninguna duda sobre su culpabilidad. No protegió a Desmond Cussen, quien le proporcionó el arma. No intentó mitigar sus acciones.
simplemente contó su verdad. Una verdad empapada en la lógica distorsionada de una pasión destructiva. Esta confesión se convirtió en la piedra angular del caso de la fiscalía. Con sus propias palabras, Ruth Ellis había construido su propia horca. Se negó a ser vista como una víctima de abuso o una mujer llevada al límite. En cambio, se presentó como la única autora de su destino y del de David Blakely. Era una postura de un poder extraño y autodestructivo. La confesión de un alma que ya no buscaba la salvación en este mundo, sino quizás una forma de expiación final. La noticia del asesinato en Hampstead se extendió como la pólvora. En la Gran Bretaña de la posguerra, una sociedad que se aferraba a una fachada de decoro y moralidad estricta, el caso de Ruth Ellis era dinamita para los tabloides. Era una historia que lo tenía todo: sexo, glamour, celos, un amante de clase alta y una exmodelo y anfitriona de club nocturno. La prensa la bautizó inmediatamente como la asesina rubia, creando una caricatura sensacionalista que eclipsó a la mujer real. El público devoraba cada detalle morboso. Las fotografías de una Ruth elegante y desafiante, escoltada por la policía, se convirtieron en icónicas. Se convirtió en un espectáculo, un drama público representado en las páginas de los periódicos. En este escenario, la ley británica de 1955 era un instrumento contundente e inflexible. El concepto de responsabilidad disminuida por abuso psicológico o maltrato no existía en el sistema legal. Un asesinato era un asesinato, y la pena por ello era la horca. La confesión clara y la aparente premeditación de Ruth la colocaron directamente en el camino de la soga. El contexto social era crucial. Para muchos, Ruth Ellis representaba una amenaza para el orden establecido. Una mujer sexualmente liberada, económicamente independiente a su manera, que vivía fuera de los confines del matrimonio tradicional. Su crimen fue visto no solo como el asesinato de un hombre, sino como un ataque a las normas de género y clase de la época. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, preparándose para el juicio en el Old Bailey, la opinión pública comenzó a dividirse. Algunos la veían como un monstruo de sangre fría que merecía su destino. Otros, sin embargo, especialmente mujeres, comenzaron a ver a través de la caricatura de la prensa. Empezaron a susurrar sobre la provocación, sobre el historial de violencia de David Blakely, sobre una mujer llevada más allá del límite de la resistencia humana. El escenario estaba listo para uno de los juicios más famosos y controvertidos del siglo XX. Pero no sería solo Ruth Ellis quien estaría en el banquillo. Sería todo un sistema legal y una sociedad entera, enfrentados a las complejidades de un crimen pasional que su rígido código moral no podía ni quería comprender. El aire en el Old Bailey era denso, pesado con una expectación casi insoportable. Durante 2 días, el juicio de Ruth Ellis había sido el epicentro de la atención británica, un drama judicial que desnudaba las pasiones más oscuras de la posguerra. Pero ahora, todo se reducía a un silencio sepulcral. El jurado, compuesto por 10 hombres y 2 mujeres, regresaba a la sala tras una deliberación de apenas 23 minutos. Un tiempo insultantemente corto para decidir sobre la vida de una mujer. Ruth, de pie en el banquillo de los acusados, vestida con una elegancia sombría, parecía una estatua de mármol. Su rostro, pálido y sereno, no traicionaba emoción alguna. Era la misma compostura gélida que había mantenido durante todo el proceso. Una máscara que la prensa había interpretado como la de una asesina despiadada y sin remordimientos. El secretario del tribunal se levantó,
sus palabras cortando el silencio como un bisturí. «Miembros del jurado, ¿han llegado a un veredicto?» La respuesta afirmativa del portavoz del jurado fue apenas un murmullo. ¿Encuentran a la acusada, Ruth Ellis, culpable o no culpable de asesinato? El mundo pareció contener la respiración. La palabra resonó, clara y definitiva: culpable. No hubo jadeos audibles, ni llantos, solo una onda de choque silenciosa que recorrió la sala. La propia Ruth no se inmutó. Su mirada permaneció fija, como si el veredicto fuera una conclusión que había aceptado mucho antes de que se pronunciara. El juez, el señor Christmas Humphreys, se ajustó la peluca negra y se dirigió a ella con una gravedad ceremonial. «Ruth Ellis, el jurado la ha declarado culpable de asesinato. La sentencia de esta corte es que sea llevada desde este lugar a una prisión legal y desde allí a un lugar de ejecución, y que allí sea colgada del cuello hasta que muera, y que el Señor tenga piedad de su alma». El golpe seco del martillo del juez fue el punto final. No era solo una sentencia. Era un eco que resonaba más allá de las paredes del Old Bailey. Un sonido que sacudía los cimientos de una nación que, sin saberlo, estaba a punto de presenciar su última ejecución de una mujer. Para Ruth, el juicio había terminado, pero la cuenta atrás más aterradora de su vida acababa de comenzar. La celda de los condenados en la prisión de Holloway era un universo de quietud y rutina. Un purgatorio de 20 pies por 10, donde los días se medían no por el sol, sino por el cambio de guardia y el sonido de los cerrojos. Aquí, en este limbo de ladrillo y acero, Ruth Ellis comenzó su última vigilia. Lejos de la mujer desafiante y glamurosa del juicio, en la intimidad de su celda, emergía una figura más compleja y frágil. Pasaba las horas escribiendo cartas, un torrente de correspondencia a su abogado, a su familia y a los pocos amigos que no la habían abandonado. En estas cartas, su compostura se agrietaba, revelando el terror, el arrepentimiento y una extraña serenidad. Escribía sobre sus hijos, especialmente sobre su pequeño Andy, de 3 años, preguntándose si algún día él entendería por qué su madre había hecho lo que hizo. Mientras Ruth vivía su cuenta atrás, en el exterior se desataba una tormenta. La brevedad del juicio y la dureza de la sentencia habían provocado una reacción pública sin precedentes. La opinión popular, antes tan hostil, comenzó a virar. Periódicos como el Daily Mirror lanzaron campañas feroces pidiendo clemencia. Se organizaron peticiones que recogieron más de 50.000 firmas. Un clamor popular que exigía al ministro del Interior, William Lloyd George, que conmutara la sentencia. Argumentaban que Ruth no era una asesina a sangre fría, sino una víctima de abuso sistemático. Una mujer llevada al límite por la violencia y la infidelidad de Blakely. En una confesión tardía a sus abogados, Ruth reveló un detalle crucial que no había mencionado en el juicio: que un hombre misterioso, probablemente su otro amante, Desmond Cousin, no solo le había dado el arma, sino que la había conducido al lugar del crimen y la había incitado. Pero esta revelación llegó demasiado tarde. El sistema legal, una vez puesto en marcha, era una maquinaria implacable, insensible al clamor de las calles o a las complejidades del corazón humano. El ministro del Interior, a pesar de la presión, se negó a intervenir. Para él, el caso era simple: un asesinato premeditado. La ley era la ley. En su celda, Ruth se aferraba a la esperanza, pero también se preparaba para lo peor, atrapada entre la maquinaria del Estado y los fantasmas de su propia vida.
La noche del 12 de julio de 1955 fue inusualmente tranquila en la prisión de Holloway. Ruth Ellis, vestida con un sencillo traje gris proporcionado por la prisión, pasó sus últimas horas hablando con el capellán y escribiendo una última carta para la familia de David Blakely, una nota que nunca llegaría a su destino. Según los guardias que la vigilaban, mostró una calma que los dejó perplejos. No hubo lágrimas, ni histeria, solo una resignación digna que parecía casi sobrenatural. A las 6 de la mañana del 13 de julio, se le sirvió su último desayuno, pero apenas lo tocó. Bebió una taza de té. Afuera, en las calles de Londres, una niebla matutina se aferraba al asfalto. Una multitud silenciosa y sombría de más de 1000 personas se había congregado frente a las imponentes puertas de Holloway. Eran hombres y mujeres de todas las clases sociales, unidos por una mórbida curiosidad y una creciente sensación de malestar. Sostenían pancartas, rezaban en voz baja o simplemente esperaban, con la mirada fija en el reloj. A las 8:45, el verdugo principal, Albert Pierrepoint, y su asistente entraron en la celda de Ruth. Pierrepoint era un hombre metódico, famoso por su eficiencia. El proceso estaba diseñado para ser rápido, para minimizar el sufrimiento. Le ató las manos a la espalda con una correa de cuero. Ruth, según el testimonio de los presentes, le dijo en voz baja: «Lo siento, no he tenido tiempo de arreglarme el pelo». A las 9:00 en punto, el sonido de las campanas de una iglesia cercana marcó la hora. Ruth fue conducida por el corto pasillo hasta la cámara de ejecución contigua. El trayecto duró menos de 15 segundos. Pierrepoint colocó la capucha blanca sobre su cabeza y ajustó la soga. El capellán comenzó a recitar el Padre Nuestro. Antes de que pudiera terminar, Pierrepoint accionó la palanca. El suelo se abrió bajo los pies de Ruth Ellis. En el exterior, un funcionario de la prisión apareció en la puerta principal y fijó un aviso oficial en la pared. La multitud se agolpó para leer las palabras impresas. La sentencia se había cumplido. Un gemido colectivo recorrió a los presentes. El silencio dio paso a la ira y la incredulidad. El último amanecer de Ruth Ellis había terminado, pero la sombra de su ejecución se cernía, larga y oscura, sobre Gran Bretaña. La muerte de Ruth Ellis no fue un final, sino un catalizador. La ejecución, llevada a cabo con una eficiencia burocrática y fría, desató una ola de repulsión pública que el gobierno no había anticipado. El caso dejó de ser la historia de una mujer fatal y se convirtió en un referéndum sobre la pena capital. Los periódicos que antes la habían condenado ahora la presentaban como una mártir, una víctima de un sistema legal arcaico y de una sociedad hipócrita que castigaba a una mujer por comportamientos que en un hombre se hubieran excusado. El debate ya no era sobre su culpabilidad, sino sobre la moralidad de un Estado que respondía a la violencia con más violencia. El impacto en las vidas que orbitaban a su alrededor fue devastador y duradero. Su madre murió de un ataque al corazón poco después. Su exmarido, George Ellis, se hundió en el alcoholismo y se suicidó en 1958. Pero la tragedia más profunda fue la de sus hijos. Andre, su hijo de 10 años, nunca se recuperó del trauma y la estigmatización. Vivió una vida marcada por la depresión y la enfermedad mental, y fue encontrado muerto en una habitación de hotel en 1982. Su hija, Georgina, que solo tenía 3 años cuando su madre fue ejecutada, fue adoptada pero también luchó contra problemas psicológicos durante toda su vida. El legado de Ruth Ellis trascendió su propia tragedia. Su caso se convirtió en un grito de guerra para el movimiento abolicionista. Figuras públicas,
intelectuales y políticos comenzaron a cuestionar abiertamente la pena de muerte, utilizando su historia como el ejemplo perfecto de por qué debía ser abolida. La ejecución de una mujer joven, madre de 2 hijos, por un crimen pasional, parecía desproporcionada, más un acto de venganza que de justicia. Aunque pasarían otros 10 años, la sombra de Ruth Ellis planeó sobre cada debate parlamentario. En 1965, la pena de muerte por asesinato fue suspendida en Gran Bretaña y finalmente abolida en 1969. Ruth Ellis, la anfitriona de un club nocturno de los suburbios, se convirtió, irónicamente, en la última mujer en ser ejecutada, su muerte marcando el principio del fin de una era de justicia bárbara y dejando una pregunta eterna. ¿Fue realmente justicia? ¿O fue el sacrificio necesario para despertar la conciencia de una nación?